Buenos mediodías a todos, buen provecho a quien haya comido y a los que no hayan comido que coman después, pues buen provecho para después. Veo caras conocidas, veo caras desconocidas, gracias por la asistencia. Bueno, vamos a hablar un poquito, de forma un poco resumida, porque es poco tiempo para lo que yo estaría aquí hablando sobre el tema, sobre un poco nutrición evolutiva. Yo me llamo Marc Vergés, soy profesor de terapia de la Escuela Roger de Llúria, autor de el libro Dieta Paleo para deportistas, y mi intención es un poco contextualizar un poco qué es esto de la nutrición evolutiva y qué puede aportar nutrición evolutiva, suplementación en el deporte. Deporte que vamos a entender como deporte saludable. ¿Qué quiero decir con deporte saludable? Deporte que no entra en ámbito profesional. Estamos entendiendo deporte saludable como aquel deporte recreacional, aquel deporte que queremos hacer con el mero o principal objetivo de encontrarnos bien, de estar saludables. Máximo beneficio, ¿no? La diferencia entre construir uno de los dos cuerpos es planificar bien y entender un poco cómo puedo mejorar el rendimiento de lo que estoy comiendo. Que ese rendimiento evidentemente va a influir en cómo voy a gestionar luego ese ejercicio físico. Y eso reside justo en los intestinos. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Si tengo que explicar el concepto evolutivo, tengo que empezar un poco situándonos en lo que sería nuestra historia alimentaria como raza humana, ¿no? Y este gráfico me sirve un poco para que os deis cuenta de la cantidad de tiempo que llevamos comiendo de una forma poco coherente con nuestro estado como ser vivo, ¿no? Como animal que somos, ¿no? Si podéis ver el gráfico, en la parte que está más en color beige, pertenecería al tiempo que hemos estado como especie consumiendo un tipo de alimentación concreta, de la cual ahora hablaremos. En color más rojizo, morado, como queréis llamarlo, estaría la alimentación a partir del neolítico, es decir, a partir de que el ser humano domina las especies vegetales, domina a los animales que luego vamos a utilizar en nuestra alimentación, ¿no? Y en lila, muy chiquitito, sería la última parte de la alimentación humana, que sería referente a la alimentación industrial, este último siglo y medio para atrás hacia aquí, ¿no? Por tanto, como podéis ver, en términos evolutivos, no hay una gran cantidad de tiempo para que estemos adaptados a esta última parte de la alimentación que estamos haciendo como raza. Los cambios genéticos son lentos, los cambios adaptativos son lentos, ¿no? Diferentes opciones evolutivas a nivel de alimentación. Nadie puede estandarizar la dieta. Claro, eso es imposible. Hemos tenido culturas de mucho tipo en muchas zonas del planeta y lógicamente ha habido diferencias. Diferencias que se pueden traducir perfectamente con las diferentes posibles tendencias modernas que han tenido diferentes nombres, ¿no? Veamos por paleo estricta, sería una paleo que sería más parecida a lo que habían poblaciones como los esquimales o inuits antiguos. La paleo modernizada es una paleo adaptada y un poquito pensada en lo que realmente nos conviene. La paleo primal es un tipo de dieta en la que potencia el colesterol, de lo cual también hablaremos posteriormente. Uno de los mitos que intentamos de alguna manera recuperar el buen nombre del colesterol, ¿no? que está muy demonizado. La pegan, una nueva concepción de dieta que haría referencia a un estilo de nutrición evolutiva que está muy basada en el vegetarianismo y con inclusiones de pequeñas cantidades de marisco o de pescado, ¿no? Flexitariana. El flexitariano es, a mi modo de entender, una forma inteligente, razonable de llevar una línea vegetariana con pequeñas excepciones que puedan hacer que la vida sea más fácil, ¿no? Señalé un
un autor que para mí es un referente y que es uno de los primeros que entiende que la alimentación antigua es la que hemos de recuperar y que hemos de salirnos del circuito de alimentación más moderna, ¿no? Es el primero que habla del peligro de consumir cereales modernos, cereales demasiado modificados a base de hibridaciones hechas por el hombre, ¿no? Y luego la crudivegana, que sería evidentemente un tipo de alimentación muy similar a la que podría hacer, por ejemplo, cualquier primo nuestro gran primate, ¿eh? Esto se traduce en ejemplos que tenemos de tribus actuales, pero que son tribus de cazadores-recolectores que, según los estudios, podrían tener muchísimas similitudes con nuestros ancestros del Paleolítico. Tenemos ejemplos de diversos tipos y tenemos ejemplos que acaban de darnos información respecto a lo que comentaba antes, ¿no? La diferencia entre cómo pueden alimentarse y cómo pueden adaptarse. Tenemos ejemplos como los aborígenes australianos con un 77% de comida animal, de procedencia animal, y un 23% de comida vegetal, pero también tenemos a los Hadza, los africanos, la tribu Hadza de los africanos, que ha sido sometida a numerosos estudios de microbiota y de muchos otros baremos de salud, en los que el equilibrio entre alimentación vegetariana y alimentación animal es prácticamente 50-50, ¿no? 48-52. Y en el otro lado opuesto tenemos a los Nunamiut de Alaska, con un 99% de procedencia de comida animal y en cambio solo un 1% de comida vegetal, ¿no? Por tanto, homogenizar un tipo de dieta en este sentido es absurdo y lo que hemos de intentar conseguir es, con esta filosofía, con esta base, adaptar este tipo de concepto evolutivo a nuestras necesidades, a nuestra forma de entender cómo quiero alimentarme. Si hablamos de macronutrientes y conceptos estándar, bueno, podríamos resumir un poquito una dieta evolutiva para realizar deporte de forma óptima, más o menos con unos valores que estarían dándonos unos macronutrientes en forma de líquidos del 40-60%, aunque se puede llegar a aumentar esta cantidad hasta un 75%. Por tanto, es muy flexible. Proteínas. Siempre estamos hablando de unas proteínas que no van a ser exageradamente, escandalosamente elevadas, que es una de los quizá más habituales errores que se han dado en el concepto paleo, en el concepto evolutivo, ¿no? Es verdad, como hemos visto, que los Nunamiut estarían comiendo muchísima proteína animal, pero no significa que eso tenga que ser así en todos los ejemplos, ¿no? Por tanto, un valor que estaría alrededor de 20% de proteína sería perfectamente admisible, ¿no? Y en cuanto a los hidratos, son los que realmente bajan muchísimo respecto a las recomendaciones habituales que se nos han dado desde la nutrición más convencional o más oficialista, ¿no? Estaríamos hablando entre 20 y 30%, pero también os digo que hay en algunos deportes, en momentos concretos, dietas en que los hidratos pueden llegar a ser de hasta el 5% del total de la dieta, o sea que también es flexible este tanto por ciento. En definitiva, este tipo de distribución basada siempre en una buena cantidad de agua y fibra, que es fundamental, ¿qué va a producir? ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando sobre todo una mejora de la composición corporal. Somos, dentro de todos los tipos de humanos que ha habido anteriores a nosotros, el peor ejemplo en composición corporal. Somos los que tenemos menos músculo, menos masa muscular, y somos los que tenemos más grasa. Por tanto, el objetivo primero es mejorar esa composición corporal. Más músculo, menos grasa. Claro, si yo bajo los hidratos de carbono, a los cuales mucha gente está enganchado porque necesito hidratos, porque si no, no tiro, ¿no? Claro, no tiras porque no estás potenciando el efecto o la primera vía metabólica de nuestro organismo antropológica, que es la vía de utilizar grasas como energía. Esta dieta lo que hace es precisamente estimular la neoglucogénesis a partir de esas grasas. Es una adaptación, no se puede hacer esto de un día para otro, aunque hay gente que tiene mucha facilidad para hacerlo. Pero se puede hacer. Es algo tan sencillo
como ir produciendo semiayunos en tus entrenamientos, ir reduciendo los hidratos a estos niveles y poco a poco ir acostumbrándote. ¿Los resultados cuáles van a ser? Menos dependencia de alimentos, tanto a la hora de hacer ejercicios como durante el día, ¿no? ¿De qué proteínas estamos hablando? Pues depende de tus necesidades, depende de tu manera de entender el concepto de proteína. Pero podemos escoger infinidad de variedades proteicas. Carnes blancas, carnes rojas, huevos, pescado, marisco. Eso sería la proteína animal. Siempre vamos a intentar buscar una proteína animal de calidad. Y aquí no entraría la producción intensiva. Porque producción intensiva, entonces estamos hablando de animal moderno, de alimento moderno. Ese alimento que pertenece a esa última franjita pequeña de la evolución humana a nivel alimentario. Por lo tanto, no nos interesan productos de pasto, nos interesan productos que hayan estado criados con respeto. Por esa razón es importante buscar la máxima calidad posible. Lógicamente, proteína vegetal tendríais desde setas, germinados, de los cuales hay, como señalé, planteaba algunas excepciones interesantes a hacer en cuanto a cereales, en cuanto a grano, frutos secos, excelentes, cualquier tipo de algas que puedan estar en un formato más o menos cómodo para nosotros. Hay gente que no nos gusta comer demasiado el alga en su estado natural, pero podemos encontrar evidentemente suplementación, polvos preparados, como podéis ver en la feria, infinidad de posibilidades para incorporar esas algas que tienen una excelente proteína, ¿no? Y por último las semillas, semillas que evidentemente hemos de incorporar pues, de forma continua a nuestra dieta, tanto si escoges una base de proteína animal como si no. Si nos vamos al tema de las grasas, estas son las grandes protagonistas, a mi modo de ver. Estas son las que hemos descuidado. Estas son las que de alguna manera nos han vendido como las malas de la película. Bueno, siempre había unas buenas, ¿no? El Mr. Aceite de Oliva se salva de la quema y siempre ha sido potenciado. De hecho, para mí es el mejor aceite del mundo, no puedo discutir ni mucho menos eso, ¿no? Las aceitunas, otro gran aceite, ¿no? Los frutos secos también aportan grasas de muy buena calidad. Pescado azul, carne saludable, claro que sí. Pescado azul pequeño, porque no me interesa comer pescado azul grande por la cantidad de toxinas, la cantidad de metales pesados que puede aportar. Y aquí tenemos un poquito las que serían un poco cuestionables, ¿no? Desde la base más oficialista de la nutrición, ¿no? Aceite de coco, grasa de coco. Y podríamos hablar de mantequilla de pasto o aceite, o ghee, ¿no? Que es la mantequilla clarificada, ¿no? En teoría, según esto, grasas saturadas no sería conveniente. El aceite de coco tiene grasas saturadas, la mantequilla de pasto, por muy buena que sea, y el ghee tendrían esas grasas saturadas que en principio han de ser un problema. Por tanto, cuidado, esas no me valdrían. Pero claro, pero es que tienen cosas muy buenas. Y las cosas muy buenas son ácidos grasos de cadena media, como el mirístico, el laurístico del coco, que lo que están haciendo es producirme un tipo de sustancia a nivel intestinal que van a potenciar que mis intestinos y mis colonocitos, en este caso, mis enterocitos, mis células intestinales, funcionen mejor. Hemos dicho que somos lo que absorbemos. Si yo cuido mis células intestinales, van a hacer su función de forma más óptima. ¿Qué va a pasar cuando yo doy este tipo de grasas? Que voy a dejar más libres ácidos propiónicos y ácidos butíricos. Propionato, butirato, que se habla últimamente en esta forma. Y eso va a ser gasolina pura para mis células intestinales. Por tanto, no es aparentemente una buena idea apartarlos de mi dieta. Por otra parte, me tengo que ir a esta gráfica. Esta gráfica es un estudio en el que se demuestra la relación del consumo de grasas saturadas por enfermedades cardíacas. Si os fijáis, los países que más consumen
grasas saturadas, menos enfermedades del corazón tienen. Al contrario de lo que hasta ahora se nos había dicho. Pero es que no queda ahí la cosa. No muestro esta gráfica, pero también hay estudios que demuestran que cuanto más colesterol, más grasa saturada, de buena calidad, estamos hablando siempre de animales y de grasas guiadas en un concepto bio, en un concepto respetuoso, lo que va a suceder es que nuestras neuronas, nuestras sinapsis cerebrales, nuestra capacidad de segregar serotonina, nuestra capacidad de evitar enfermedades degenerativas cerebrales es mejor. Por tanto, absolutamente contrario de lo que hasta ahora nos habían dicho. Y ahí estaría potenciando este tipo de teoría, la prima, la que os comentaba antes, ¿no? La dieta evolutiva prima. Esto impacta, ¿no? Es un poco impactante, lo sé, pero hemos de intentar darle la vuelta a la tortilla. Evidentemente no quiere decir que tengamos que centrarnos solo en grasas de este tipo, ni mucho menos. Ha de haber una coherencia, ha de haber de las poliinsaturadas, que me dan los frutos secos, por supuesto, las semillas, monoinsaturadas del aceite de oliva, por supuesto, pero no renunciemos a una buena grasa de jamón, a una buena mantequilla de pasto o a un buen aceite de coco. Que además tiene otras virtudes que, por ejemplo, el aceite de coco sería espectacularmente interesante para disminuir uno de los males más habituales en deportistas, que serían, por ejemplo, las afecciones gastrointestinales y respiratorias, porque tiene un componente antibacteriano, antivírico y antifúngico. Por tanto, mucho interés en que no dejemos de tomar este tipo de grasas, ¿no? Hidratos. Bueno, pues los hay buenos, pero los hay malos. Empecemos por los buenos. Aunque no lo parezca, las verduras tienen hidratos. Si yo me como una zanahoria, me como una remolacha, estoy consumiendo hidratos. Pero son hidratos buenos, me interesan. Son hidratos que están absolutamente rodeados de otro principio que luego hablaré. Y por tanto me interesan, ¿no? Frutas, ningún problema. Evolutivamente las frutas las hemos consumido, también es cierto, a tandas. No hemos tenido, nuestros antepasados del Paleolítico no han tenido fácilmente un Lidl al lado, un Eroski, no. Entonces no era habitual comer fruta cuando les diese la gana. ¿Qué pasaba? Época de fruta, tengo fruta, es accesible, me hincho a fruta. Cuando se acaba la fruta, dejo de consumir fruta, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja, y es que podemos disfrutar de la fruta más a menudo, siempre intentar disfrutar de la fruta de temporada y sin excesos. 2 piezas de fruta al día, interesante. 1 pieza de fruta antes de hacer el ejercicio, que luego hablaremos, interesante. Por tanto, los hidratos de las frutas, excelentes. Me aportan además un efecto prebiótico en mi intestino, que vuelvo a insistir en el intestino, va a ser importantísimo para que gestione después todo lo que voy a comer. Tubérculos. Otro alimento que la raza humana ha ido consumiendo siempre que ha sido posible. Estamos hablando de tupinambos, batatas, boniatos, toda la familia de tubérculos que podáis pensar, son muy interesantes. A diferencia de, por ejemplo, otro tipo de hidratos malos que hablaremos después, los tubérculos tienen un efecto antiinflamatorio. Y además, si los dejamos enfriar, como han explicado muy bien esta mañana los alumnos del curso de Lluvia, y los consumimos cuando ya los he cocinado un día anterior, van a tener un efecto prebiótico mucho más elevado y van a pasar a sangre mucho menos, por tanto el índice glicémico va a disminuir. Explico esto porque la patata siempre se lleva mala prensa por culpa del índice glicémico que nos aporta. Bien, una manera de bajar ese índice glicémico precisamente es: 1, lo dejo enfriar; 2, encima le añado cantidad de grasa. ¿Con colesterol? Pues sí, pero le añado grasa. ¿Qué sucede cuando yo hago esta combinación? Primero, el efecto prebiótico, por tanto pasa menos a sangre, y lo que pueda pasar a sangre aún pasa menos porque la grasa también impide que tenga una subida del índice glicémico elevada. Por tanto, es una manera excelente.
Estoy pensando en la tortilla de patata fría de mamá de anoche y es una interesantísima opción para que vayamos consumiendo, ¿no? Germinados. Germinados vamos a encontrar de muchos tipos. Vamos a encontrar germinados que vienen de semillas, vamos a encontrar germinados que van a venir de cereales, de pseudocereales. Interesantes, muy interesantes. Me rebaja la cantidad de azúcar, me aumenta la clorofila, me aumenta la vitamina C, me aumentan minerales. Genial. Aprovechémonos de los germinados porque además tienen una carga de nitrógeno importante y ese nitrógeno equivale a la carga proteica de mi dieta. Por tanto, excelentes. Claro, en verduras y frutas las más interesantes siempre van a ser las que nos aporten mucho color y yo soy un apasionado del color lila, del color azul. Hemos de incorporar en nuestra dieta esto. ¿Por qué? Porque os decía antes que hay unos amigos, digamos, de las frutas, de la fibra de las frutas, y son estos, los polifenoles. Sabemos que los polifenoles tienen una capacidad antioxidante indudable, tienen un valor espectacular, pero es que además ahora estamos descubriendo que son muy amigos de la microbiota intestinal y que son muy necesarios para que nuestros bichillos intestinales estén felices, estén contentos. Si ellos están contentos, nosotros también. Si nosotros estamos mal, nuestra flora intestinal estará mal. Por tanto, vamos a darles frutas del bosque, con antocianósidos, que sería uno de los polifenoles que tienen, otras verduras de color azulado, como la col lombarda, la zanahoria. Sí, zanahoria la pongo aquí. La pongo aquí porque la auténtica zanahoria no es naranja. Es más bien negra, morada. Ahora la empezaréis a volver a ver. Comprad esa. La otra es una apología a los holandeses, no hace falta. Brócoli morado, tomate azul. Los italianos están haciendo, por ejemplo, recuperaciones interesantes de tomates muy antiguos, tomates con un tono azulado. También lo están recuperando de algunos tipos de coles, ¿no? Vamos a aprovecharnos de todos estos alimentos, ¿no? Bueno, hay otros evidentemente que no tendrían ese color. La quercitina, por ejemplo, la manzana, la cebolla, las uvas, en el té verde, va a ser una gran ayuda, un gran aliado, porque nos va a ayudar a corregir la posible hiperpermeabilidad intestinal que tengamos. Es fácil tener hiperpermeabilidad intestinal. La puedo tener porque estoy comiendo mal, porque estoy comiendo alimentos que me la producen, luego hablaremos de alguno de ellos. La puedo tener porque estoy haciendo demasiado ejercicio físico. El exceso de ejercicio físico, y por eso os decía antes, vamos a hablar de ejercicio físico saludable. Un Ironman no es saludable. Una maratón no es saludable, ¿no? Hacer ejercicio por encima de tus posibilidades no es saludable. Y eso aumenta la hiperpermeabilidad intestinal. La quercitina me ayudaría a reparar. La clorofila, gran transportadora, ayuda a transportar oxígeno, me ayuda a un efecto antiinflamatorio. Además lleva la hoja verde acompañando esa clorofila, magnesio y folatos, necesarios para cualquier deportista. Hay un desgaste muy importante muscular a partir del magnesio y de vitaminas del grupo B, por tanto la hoja verde tiene que ser imprescindible. Y luego betacarotenos en la calabaza y en la zanahoria, que son los dos polifenoles que también van a ayudar a que mi mucosa intestinal esté saludable y a que mi mucosa intestinal pueda absorber eficientemente esa comida que necesito para hacer ejercicio físico y sobre todo para reponer después del ejercicio físico. ¿Qué no toca? ¿Cuáles son los hidratos que no quiero? ¿Cuáles son los hidratos que me hacen daño y por qué? Ya sé que a alguno le va a chocar, pero los cereales y las legumbres en realidad no son tan interesantes. ¿Pertenecen a la alimentación humana? ¿O no? Esas tribus que hablábamos antes, ¿consumen? ¿O no? No. Es verdad, como decía Señalet, que nadie puede asegurar que en algún momento determinado, en momentos de crisis alimentaria, a lo largo de la evolución humana, ninguno de nuestros antepasados haya comido ocasionalmente cereales o legumbres germinadas. ¿Es cierto? Nadie puede afirmar en positivo ni en negativo esto que acabo de decir.
Pero en el caso de que fuese así, siempre sería en un contexto anecdótico, nunca como base de la alimentación. Por tanto, si escoges comer cereales y legumbres, hazlo en forma de germinados y hazlo anecdóticamente, no como un tipo de alimento que sea prioritario y principal en tu dieta. Lácteos, evidentemente, es una frase que está muy trillada y que la conocéis. Somos la única especie que después de haber crecido seguimos consumiendo leche. Ya hemos crecido, ya somos mayorcitos. No por seguir comiendo leche, tomando leche, vamos a crecer más. Innecesario, absolutamente innecesario. Azúcares y edulcorantes. Sabemos que los azúcares, y concretamente el azúcar blanco, destruye la microbiota intestinal. Sabemos que el azúcar blanco además produce roturas, microroturas en la membrana del intestino. Además de muchas otras cosas una vez pasa en sangre. Acidifica, por tanto roba minerales como el magnesio y el calcio de nuestro tejido óseo, es dopaminérgico, ahora explicaré qué. Y los edulcorantes, sí, es verdad, no me dan un chute de azúcar en sangre, es cierto, por ese lado son positivos, pero es que se cargan la microbiota igual. Y además son sospechosos, altamente sospechosos de producir resistencia a la insulina. Por tanto, no son la solución. En teoría sería mejor no consumir ningún producto de este tipo, por la hiperglicemia que pueden provocar, porque cuando yo consumo arroz o consumo trigo, estoy consumiendo un producto que no es azúcar, evidentemente, no tiene una percepción en mi boca de dulce, pero cuando pasa sangre sí que se transforma como azúcar. Pico de azúcar, pico inverso, cuando ya he consumido ese azúcar, hipoglucemia reactiva. ¿Qué me traduce eso? Necesidad de volver a comer algo dulce, porque mi cuerpo va a relacionar ese alimento con algo que me apetece en ese instante. Como ya he dicho, el sistema tamponador del partir de calcio y magnesio se va a activar a medida que yo vaya continuamente acidificando mi organismo y por tanto yo me voy a desgastar de ese magnesio y de ese calcio en mi tejido óseo, pero también en el magnesio disponible en mis músculos. Por tanto, cuando yo trabaje muscularmente, eso me va a hacer limitaciones, ¿no?, en mi trabajo físico. Tienen efecto proinflamatorio. Los cereales inflaman mi mucosa intestinal. Por tanto, no me interesan. Las legumbres, 3/4 de lo mismo. Son reductores de la microbiota, como he dicho, y tienen efecto dopaminérgico, que quiere decir que van a estimular a mi dopamina en el momento que los voy a consumir, me voy a estar con esa hormona diciéndome, wow, qué sensación más agradable, ¿no? Cuando comemos cereales, todos, en el momento de acabar de haberlos consumido, nos sentimos bien, a gusto. Incluso son un buen ansiolítico. Muchas veces tienes ansiedad y recurres a ese producto y inmediatamente te encuentras mejor. Pero, paradójicamente, lo que va a suceder no mucho más tarde, hora y media aproximadamente más tarde, es que esa dopamina va a volver a estar en estados bajos y va a decir, oye, quiero volver a estar súper bien y súper rico como estaba antes. Por tanto, te va a empezar a enviar señales cerebrales de dame otra vez este tipo de productos. Con lo cual, a la hora y media, 2 horas, vas a acabar teniendo imágenes en tu cabeza de un bocadillo, de un croissant o de un donut de chocolate, como decían mis alumnos esta mañana en la charla que han dado, ¿no? El páncreas, ¿no? El páncreas no está a gusto continuamente trabajando y produciendo insulina continuamente a picos. No está a gusto. Porque le supone un esfuerzo mucho mayor que fabricar glucagón, que sería la hormona que estaría un poco más elevada cuando la insulina no está elevada, ¿no? Por tanto, al páncreas también hay que tenerlo en cuenta y darle la importancia que tiene el hecho de dejarle descansar. Por otro lado, este tipo de alimentos, lo que van a hacer, cereales, legumbres, lácteos, es alterar un equilibrio que nuestros antepasados lo tenían muy bien, ¿no? Que era el equilibrio entre omega 3, omega 6. Ellos, por estudios en análisis de heces encontradas,
parece ser que podían haber llegado a un equilibrio de 1:1. Me va a producir un efecto inflamatorio. Por tanto, a la mínima que yo desencadene algún tipo de dolencia, la inflamación va a ser habitual. O lo que es peor aún, voy a mantener un estado inflamatorio de bajo nivel cronificado durante mucho tiempo, que evidentemente me va a comportar problemas, porque normalmente ese estado inflamatorio se suele producir en el sistema digestivo, con lo cual la gestión de lo que voy a consumir, la gestión de lo que yo voy a utilizar para alimentarme, no va a ser para nada eficiente. Viendo bien las cosas, siempre van a haber antinutrientes, fitatos, saponinas, taninos, inhibidores de las proteasas, es decir, siempre van a ser un mal amigo nuestro, ¿vale? Pero el principal enemigo de la película de los hidratos es el señor gluten. Creo que nadie debería de consumir gluten, sobre todo gluten moderno. Sí que es verdad que hay cereales antiguos, los que queráis consumir cereales antiguos deberíais potenciar el gluten antiguo, ¿no? Pero el gluten no le hace bien a nadie, absolutamente a nadie, porque sabemos, según los estudios, sabemos que el gluten se carga la zonulina. ¿Qué es la zonulina? La zonulina es una proteína que sería un poco como una grapa, ¿no? Una grapa que une los enterocitos, las células intestinales. Cada vez que yo consumo gluten, me cargo la zonulina y por tanto dejo separados los enterocitos, las células intestinales. Cuanto más separados están, cuanto más tiempo separados están, más permeabilidad intestinal hay. Es decir, hiperpermeabilidad intestinal. Esta situación es absolutamente patológica. ¿Por qué? Porque fácilmente me va a producir alteraciones autoinmunes, ¿no? Indigerible. Es indigerible. No tenemos capacidad para digerir los 42 cromosomas que tiene el gluten que habitualmente estamos consumiendo. Pensad que los trigos que consumían nuestros tatarabuelos tenían aproximadamente unos 8 cromosomas. Fijaros qué modernización sobre lo que ya era moderno, porque nuestros tatarabuelos ya consumían un cereal que ya había estado domesticado, es decir, ya tenía una cierta complejidad respecto al original. Imaginaros ahora, es absolutamente imposible, nadie puede digerir el gluten. De hecho, ya hay muchas casas de suplementos naturales que ya han sacado precisamente algún tipo de enzima específico para conseguir mejorar esa digestión, ¿no? Esa hidrolización del gluten. Es altamente proinflamatorio. Y cuando digo altamente proinflamatorio, lo digo porque, por ejemplo, a través de pruebas en directo, en vivo, en hospitales como el de Valdecillas, con digestólogos muy prometedores, se han visto cómo el ingerir gluten irritaba la mucosa como si hubiésemos pasado una lija para lijar madera y a la vez hacía agujeros que no se pueden comparar con cualquier otro alimento que produzca permeabilidad intestinal o que agujeree la mucosa intestinal. El calibre de los agujeros que produce el gluten en nuestros intestinos es absolutamente espectacular, da miedo verlo y bueno, una vez lo ves te das cuenta del daño que puede llegar a hacer, ¿no? Por otro lado es adictivo, es que estamos enganchados, no nos damos cuenta, o sí, porque hay gente que dice es que no puedo dejar de comer pan, ¿no? Yo mismo hace mucho tiempo decía, es que a mí me quitas la pasta y me muero. Pues no me muero. Pero reconozco que fue duro. ¿Por qué? Porque tiene péptidos opiáceos. Los péptidos opiáceos están en algo tan drásticamente malo como es la droga del opio. Bien, pues tiene receptores en nuestro cerebro que recibirían esos péptidos opiáceos y que nos haría dependientes de consumir este tipo de producto. Por eso estamos enganchados. Evidentemente porque es bueno en boca, ¿no? Pero por otro lado porque nuestro cerebro lo echa en falta, ¿no? Tengo pacientes que me lo dicen, ¿no? Qué duro ha sido, ¿no? Los primeros días. Luego desaparece, como cualquier
como cualquier enganche que tienes a cualquier sustancia, ¿no? Luego desaparece y luego no lo echas en falta, pero los primeros momentos son muy duros. Por tanto, es muy fácil que cuando la dopamina nos lo dice, cuando estamos estresados, cuando tenemos ansiedad, cuando corremos, cuando queremos buscar algo sencillo, lo que nos viene en la cabeza va a ser gluten, ¿no? Y, por supuesto, es de lo más alergénico que hay, ¿no? No conozco alimentos que sean tan alergénicos como el gluten, ¿no? Bueno, vamos a hablar de qué cosas son importantes. La hidratación lo es. En el deporte lo es básica, no puede faltar nunca. Yo puedo no comer, pero lo que no puedo hacer es no hidratarme. Es más, aconsejo que se haga deporte en ayunas solo con hidratación. No de forma continua, pero sí como parte de tu entrenamiento, ¿no? Es tan importante la hidratación que hemos de saber qué cogemos. Agua de biodisponibilidad de cuanto a minerales puede ser un agua de baja mineralización. A no ser que tenga tendencia a encharcarme. Esas personas que, por ejemplo, hacen ejercicio físico y acaban pesando más cuando han acabado de hacer ejercicio físico. Ahí no te interesa un agua de baja mineralización. Ahí te interesa todo lo contrario. O te interesa un agua hipertónica que te ayude a eliminar, ¿vale? Me sirve un agua de mar en concepto isotónico normalmente para recuperar minerales al 10%, diluida al 10%, valdría. Me sirven licuados de verduras, por supuesto. Me sirven isotónicos naturales como el agua de coco, que es una solución muy fácil, agradable y rápida de tener y acceder. Y daros cuenta que un 3% de deshidratación ya sería suficiente como para mi resistencia física disminuya. Ya es suficiente como para que tenga calambres. Por tanto, la hidratación es básica. Antes, durante y después. Y comida, ¿no? ¿Qué como? Hombre, el concepto evolutivo no ha cambiado tanto, ¿no? Para algunos. Algunos harían esto de lanzar suegras aún, ¿eh? Otros no. Yo tengo una suegra maravillosa, ¿eh? Pero ¿qué tengo que comer? ¿Qué tengo que comer? Bueno, pues uno de los errores más habituales en los que clientes y pacientes han tenido siempre problemas es con el concepto de qué como antes, ¿no? Esta es suele ser un poquito el más conflictivo de los momentos, ¿no? ¿Cuándo y qué? ¿No? No siempre se tiene tiempo para hacer lo que deberías hacer antes de una prueba física o bien de tu entrenamiento, porque muchas veces llegas con el tiempo justo al mediodía para entrenar, ¿no? 2. No todos somos iguales. Rompamos de una vez esa tontería de que todos tenemos que desayunar fuerte, de que todos hemos de comer fuerte cuando nos levantamos. Depende. Hay gente que sí y hay gente que no. Y por tanto es importante que vosotros tengáis claro de qué tipo de personas sois. Si las que necesitáis solo hidratación al principio o las que necesitáis un chute de energía en base a alimentos potentes solo empezar el día. Y eso tiene que ver con las hormonas, ¿no? El estado hormonal. No es lo mismo, ¿eh? Hay lechuzas, esas que están más activas de noche y que necesitan llegar a las 11 de la mañana para volver a activarse después de haberse levantado, pero existen también las alondras, que son aquellas que se comen el mundo a las 7 de la mañana, ¿no? Por tanto, en función de eso también va a haber diferencias. De todas maneras, si yo tengo tiempo por la mañana antes de una prueba física importante, no es lógico que coma cereales, porque me van a dar problemas intestinales, porque voy a acabar vomitando, porque voy a tener calambres durante la prueba, porque me va a resultar pesado, aunque lo haga 1 hora y media antes. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo darle hidratos? Claro que sí. Pues tiro de hidratos buenos. Tiro de hidratos, por ejemplo, haciendo una crepe de plátano macho. Huevo, plátano macho. Lo trituro, lo paso por la plancha, como si fuera una tortilla, y ya tengo una excelente opción que no me va a dar problemas. Tortilla de patata y cebolla de la mamá del día antes, también me vale. Perfectamente. Tengo hidratos de la patata, tengo una inulina de la cebolla que va a ser una flora intestinal
agradable y tengo la grasa de los huevos, ¿no? O una opción muy simple, grasa buena, aguacate y un poco de pavo natural. Bueno, pavo natural, no fiambre de pavo, pavo cocido natural, ¿eh? Bien, eso es con tiempo, pero ¿y si me he dormido o simplemente quiero descansar el máximo posible o simplemente que no me entra comida por la mañana? Lo hacemos fácil. Con 30 minutos o menos antes de la prueba, puedo ingerir un batido de leche de coco con fruta y canela. O puedo coger un poquito de fruta, saltearla un minuto con aceite de coco, darle un toque de canela, darle un toque de jengibre si queréis, y con eso tengo más que suficiente. Pero, ¿y si no me entra ni eso? Bien, hidratación. Hidrátate. Hidrátate con leche de coco, hidrátate con leche de almendra, hidrátate con leche de avellana. Y ya está. No pasa nada. Siempre y cuando habrás de tener en cuenta que ese ejercicio no sea de alta intensidad o que dure más de 60 minutos. Si es así, como mínimo, llévate algo para los 5 o 10 minutos de haber empezado la prueba, darle un poco de gasolina a tu cuerpo. Porque si no, durante tienes opciones diversas. Hay gente que va a aguantar 60, 90 minutos sin problemas porque tiene un entrenamiento, porque tiene una coherencia en lo que os he dicho antes, ¿no? Quiero depender menos de los alimentos cuando hago ejercicio físico. Por tanto, me preparo y hago entrenamientos en los que yo no voy a depender de comida previamente al ejercicio. Puedo tirar simplemente de agua de coco. No, no puedo. O sea, imposible lo que me estás diciendo. Es vamos, inalcanzable para mí. No hay problema. Fruta fresca o fruta deshidratada. Son dos tipos de productos fáciles de digerir mientras uno está haciendo ejercicio físico. Alta carga de minerales, como os he dicho, ayudan a nuestra flora intestinal y por tanto nos van a dar también energía durante esa prueba. De hecho, estáis cansados de ver a grandes atletas profesionales comiendo plátano en las pruebas físicas. Iríamos por ahí. Lo que sí que es importante siempre es el después. Siempre, siempre y siempre tiene que haber proteína. ¿Y por qué tiene que haber proteína? Por varias razones. La primera es, o hace referencia a esa zonulina que os hablaba, a esa hiperpermeabilidad que os hablaba. Cuando yo aumento mi temperatura corporal haciendo ejercicio, y cuanto más tiempo aumento esa temperatura corporal haciendo ejercicio, aún se acentúa más el proceso, se produce hiperpermeabilidad intestinal. La zonulina es una proteína. Por tanto, lo que me interesa es aportar proteína para conseguir generar zonulina lo más rápidamente posible. Y si encima ese aporte proteico lleva glutamina, que es una amiga de la zonulina, aún mejor. Por tanto, la proteína es básica para nuestra recuperación de la salud intestinal. Pero no es solo única, porque luego va a tener otros beneficios, otras consecuencias. Las consecuencias son la regeneración proteica muscular. Va a regenerar la proteína que yo he gastado muscularmente. Si soy veterano, yo soy veterano, tengo que irme a 40 gramos de proteína. Si eres un chaval, haciendo el mismo ejercicio que he hecho yo, con 20 gramos de proteína vas a tener más que suficiente. La edad aquí juega un papel importante. Opciones, las que veis, muchas otras, desde hidratos y proteína, porque los hidratos también se pueden poner sobre todo en pruebas de resistencia. Parece ser que hay una mejor recuperación para las sesiones posteriores. Por tanto, si te has metido una buena prueba de resistencia, la proteína, pero si quieres, es opcional, pero si quieres, los hidratos también son una buena opción. Si has hecho ejercicio de fuerza, no hace falta para nada los hidratos de carbono. Con la proteína tienes suficiente. Suplementación o ayudas ergogénicas con evidencia. Hay muchas otras. Yo
Por el tiempo limitado, ya solo me quedan 4 minutos y medio, voy a dar de algunos ejemplos, ¿no? La vitamina D3, una hormona interesantísima, necesaria para la salud de nuestra mucosa. Si entrenas en un gimnasio, si entrenas bajo techo, tienes que suplementarte con vitamina D3. ¿De acuerdo? O ingerir vitamina D3 en forma de alimentos. La mantequilla, por ejemplo, como hemos dicho antes, te aportaría esa vitamina D3. Si corres fuera, si entrenas fuera, ya no dependes tanto de eso. BCAAs son aminoácidos que científicamente hay evidencia que hacen recuperar más fácilmente el músculo y hacen crecimiento muscular. Adaptógenos como la ashwagandha, la vitamina somnífera, es un adaptógeno que nos ayuda a regular el estrés, por un lado, hacer que mejore nuestra respuesta hacia el estrés cotidiano, pero además también tiene estudios que demostrarían que favorece el aumento de nuestra resistencia física, por un lado, y crecimiento muscular. Suero de leche o suero whey, no sé si os suena, ¿eh? El whey es otro tipo de producto que, a pesar de que viene de un lácteo, está aislado. Han cogido una parte concreta de la leche, que sería un tipo de proteínas muy concretas, que no son las caseínas, serían las albúminas, hidrolizadas, de fácil digestión. Tenemos ejemplos de wheys muy saludables que llevan probióticos añadidos, que llevan glutamina añadida y que no tienen que llevar ningún tipo de edulcorante, si no ya no es un buen producto, ¿no? Y luego, por último, los probióticos, que hemos estado hablando de probióticos continuamente en forma de microbiota intestinal. En este caso las podemos aportar de forma externa. Sabemos que los probióticos van a hacer que tengamos pues una mayor resistencia hacia afecciones, por ejemplo, afecciones respiratorias. Y la glutamina que mencionaba antes, que es una compañera excelente para reparar el intestino. Conceptos clave. El sedentarismo es envejecer antes y peor. No somos una especie diseñada para tener el culo en la silla todo el día. El sedentarismo mata. Come como un animal. No digo de cantidad. Entendiendo como animal lo que hemos estado explicando. Coherente a nuestra raza, lo que somos, un gran primate. Fijaros cómo comen los grandes primates. Los grandes primates no comen cereales, ni legumbres, ni lácteos. Imaginaros un gran gorila intentando sacarle leche a una gorila de la teta. No es buena idea, ¿eh? Descanso y ayunos. Los ayunos son necesarios. Los ayunos a base de líquidos, a base de licuados, son necesarios porque nos hacen descansar el sistema digestivo, por un lado, aumentan nuestras posibilidades de depuración del organismo, hacen que de alguna manera también tomemos conciencia más fácilmente de lo importante que es comer, y por otro lado descargan un poco toda la carga de nutrición que normalmente llevamos o que digerimos mal. Por tanto, hacer ayunos o semiayunos es interesante. Aparte que aumenta la hormona de crecimiento muscular, y entrenar haciendo un semiayuno es buena idea si quieres que aumente tu musculatura. El descanso es fundamental. Estoy cansado de ver gente sobreentrenada, gente que está metiéndose mucha caña. Si no descansas, tu ejercicio no va a ser eficaz, no va a ser eficiente. Tienes que dormir en mínimo 6 horas y media, mínimo de los mínimos, y el descanso también hace referencia a los entrenos. A veces es mucho más efectivo descansar 3 días para el siguiente día entrenar a tope que no hacer ese descanso. ¿Vale? Hidrátate, acuérdate, hidrátate, hagas el ejercicio que hagas. Mejor hacer ejercicio en grupo, tiene mucha más adherencia, es más chulo, es más divertido, es más motivante. Por lo tanto, es una opción mucho más válida si os gusta hacer ejercicio, pero haced ejercicio. Bueno, probadlo y me contáis a ver qué tal. En la bibliografía que hemos utilizado un poquito y en la escuela a la que pertenezco. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias por vuestra atención.